El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 16. Sé lo que necesitas. Parte 4. Pero Alice estaba veraneando en Kittery, a 120 kilómetros de Stonehenge. Tal vez había ido a ver una obra de teatro en el Lakewood. El Corvette último modelo, costoso, no habría podido comprárselo trabajando como tramoyista en el Lakewood. ¿Acaso sus padres eran ricos? Había elegido el plato que habría pedido ella, quizá el único del menú que ella habría comido hasta el punto de darse cuenta de que tenía apetito. Los cigarrillos mentolados, el beso de despedida, que era exactamente el que ella deseaba, y mañana te espera un largo viaje en el avión. Sabía que ella volvía a su casa porque se lo había dicho, pero ¿cómo se había enterado de que viajaría en avión? ¿O de que el viaje era largo? Eso le preocupaba. La preocupaba porque estaba a punto de enamorarse de Ed Hammer. Sé lo que necesitas. Las palabras con que él se había presentado la acompañaron mientras se dormía como la voz del capitán de un submarino al descontar las brasas. No fue a despedirla al pequeño aeródromo de Augusta, y mientras esperaba el avión, Elizabeth se sintió sorprendida por su propio desencanto. Pensó que uno puede acostumbrarse a depender insensiblemente de otra persona, como el toxicómano de la droga. El adicto se engaña diciéndose que es libre de consumirla o no, cuando en realidad Elizabeth Rogan rugió el altavoz. Por favor, acuda al teléfono blanco de la compañía. Se encaminó deprisa hacia el aparato. «Ve», dijo la voz. Ed, cuánto me alegra de oírte. Pensé que tal vez que iría a despedirme de ti. Se rió. No me necesitas para eso. Eres una chica fuerte y robusta. Bella, además. Puedes apañarte sola. ¿Te veré en la universidad? Sí, creo que sí. Estupendo. Hubo una pausa, entonces él dijo: porque te amo. Desde la primera vez que te vi. Se le trabó la lengua. No pudo contestar. Mil ideas se arremolinaron en su cabeza. Él volvió a reír plácidamente. No digas nada. Ahora no. Cuando nos veamos tendremos tiempo. Todo el tiempo del mundo. Buen viaje, Beth. Adiós. Y cortó, dejándola con el teléfono en la mano y con sus propios pensamientos e interrogantes caóticos. Septiembre. Elizabeth reanudó el antiguo ritmo de la universidad y las clases como si la hubieran interrumpido mientras tejía. Por supuesto, compartía la habitación con Alice. Eran compañeras de cuarto desde el primer año, cuando la computadora de la residencia había dictaminado que eran compatibles. Siempre se habían llevado bien. No obstante, sus diferencias de gusto y de personalidad. Alice era la estudiosa y había llegado al último año de la carrera de química con un promedio de 36. Elizabeth era más sociable, menos amante de los libros y estudiaba simultáneamente educación y matemáticas. Seguían llevándose muy bien, pero durante el verano se habían gestado entre ellas una pizca de frialdad. Elizabeth le atribuyó a sus diferencias de criterio acerca del examen final y no habló del asunto. Los acontecimientos del verano empezaron a parecer nebulosos. Curiosamente, a veces recordaba a Tony como un chico al que había conocido en la escuela secundaria. Aún le dolía pensar en él y eludía el tema con Alice.
pero su dolor era la palpitación de una vieja magulladura y no el agudo tormento de una herida abierta. Lo que más la hacía sufrir era la falta de noticias de Ed Hammer. Pasó una semana, 2 semanas, y por fin llegó octubre. Solicitó en la residencia de estudiantes una guía de alumnos y buscó su nombre. Fue inútil. Después del nombre solo figuraban las palabras Millie Street. Y Millie era una calle muy larga, en verdad. De modo que decidió esperar y cuando la invitaban a salir, cosa que sucedía a menudo, rechazaba las invitaciones. Alice arqueaba las cejas, pero no hacía ningún comentario. Estaba sepultada viva en un programa de bioquímica de 6 semanas y pasaba casi todas las tardes en la biblioteca. Elizabeth veía largos sobres blancos que su compañera de cuarto recibía por correo 1 o 2 veces por semana, puesto que generalmente ella era la primera en volver de clase, pero no les prestaba atención. La agencia de detectives privados era discreta. No ponía las señales de remitentes en su correspondencia. Cuando sonó el interfón, Alice estaba estudiando. «Atiende tú, Liz. De todos modos es probable que sea para ti». Elizabeth cogió el aparato. «¿Sí?» «Un visitante en la puerta, Liz». «Dios mío, ¿quién es?», preguntó fastidiada y hurgó en su trajinado archivos de excusa. Una jaqueca, no había recurrido a ella hace semanas. La chica de la recepción anunció divertida. «Se llama Edward Jackson Hammer Jr., nada menos». Baja la voz. Usa calcetines de distintos colores. Elizabeth se llevó la mano al cuello de la bata. «Dios mío, dile que bajaré enseguida». No, dile que tardaré 1 minuto. No, un par de minutos, ¿de acuerdo?» «Claro que sí», respondió la voz con un tono dubitativo. «No te desangres». Elizabeth sacó unos pantalones deportivos del armario, después sacó una falda corta de tela de vaqueros, palpó los rizados de su pelo y gimió empezando a arrancárselos. Alice contempló la escena serenamente, sin hablar, pero cuando Elizabeth hubo salido miró la puerta durante un largo rato con expresión cavilosa. Era el mismo de siempre. No había cambiado un ápice. Vestía su guerrera verde de campaña, que seguía apareciendo 2 números más holgada de lo debido. Una de las pastillas de sus gafas con montura de hueso había sido reparada con esparadrapo. Sus vaqueros parecían nuevos y tiesos y estaban en las antípodas de aquel aspecto flexible y terso que Tony había logrado sin ningún esfuerzo. Uno de sus calcetines era verde y el otro marrón. Y Elizabeth sabía que lo amaba. «¿Por qué no me telefoneaste antes?», preguntó acercándose a él. Ed metió las manos en los bolsillos de la guerrera y sonrió tímidamente. «Quise darte tiempo para que salieras con otros chicos, para que conocieras a otros hombres y para que pusieras en orden tus ideas. Creo que ya están en orden». «Excelente. ¿Quieres ir al cine?». «A cualquier parte», dijo ella, «a cualquier parte». A medida que transcurrían los días, ella comenzó a pensar que nunca había conocido a nadie, varón o mujer, que pareciera entender tan bien y sin palabras sus estados de ánimo y sus necesidades. Sus gustos coincidían, en tanto que a Tony lo había entusiasmado las películas violentas como El Padrino. Ed parecía preferir la comedia o los dramas pacíficos. Una noche, cuando ella se sentía deprimida, la llevó al circo y se divirtieron muchísimo. Cuando se ponían de acuerdo para estudiar juntos, eso era lo que hacían, en lugar de utilizar el encuentro como una excusa para magrearse en el 3er piso de la residencia de estudiantes. Él la llevaba a bailar y parecía sobresalir en los viejos ritmos que eran lo que a ella le gustaba. Ganaron un trofeo de Stroll de los años 50 en el Homecoming Nostalgia Dance.
Ed parecía intuir cuando ella deseaba